Kale Nagusia, Maider Uriarte. Y vamos a hablar de relaciones, pero vamos a hablar concretamente del vínculo entre los padres y las madres con sus hijos y con sus hijas. Esa relación que no se puede elegir porque, bueno, es la que nos ha tocado, pero que sí que se puede mejorar, mediante la asertividad, la comunicación y sobre todo esa educación afectiva, psicoafectiva, aunque no se nace aprendiendo. Y por eso hoy queremos hablar de la iniciativa Treba Gurasoa, que ofrece a lo largo de este curso diversos talleres, diversas formaciones para, en definitiva, ser una familia mejor. Vamos a conocer un poquito más el programa y hablar de este tipo de educación junto a la psicopedagoga Leire Cano. Kaixo, Leire, ¿qué tal? Kaixo, Unon, muy bien. Bueno, como decíamos, la familia no se elige, pero podemos mejorarla. Sí, eso es. Y luego es interesante porque si lo tomamos como un aprendizaje, ¿no? Pues quien te toque, siempre nos podemos, tendremos retos, ¿no? Pero podemos tirar algún aprendizaje, ¿no? Sí que es cierto, estoy pensando, ¿no?, cómo era la relación incluso de mis padres con sus padres, cómo es la mía con mis padres, cómo es la de padres jóvenes que tengo en mi entorno con sus hijos, y hay aspectos muy generacionales, ¿no? Sí que es cierto que parece que cada vez hay menos autoridad, y me refiero a la autoridad o a esa verticalidad, ¿no?, de el padre. Ahora, ahí está, tranquilamente. ¿Hay cambios, hay modificaciones respecto al paso del tiempo? Sí, esto que dices es súper interesante, ¿no? Porque es verdad que la sociedad cambia, por tanto va a haber cambios, ¿no? Y los hay en la crianza también, ¿no? Sí es verdad que históricamente se ha llevado más el autoritarismo, ¿no? Y entonces, al recibir eso, a veces o copiamos, aunque no queramos, o vamos al otro extremo, ¿no? Y ahí podemos caer en el laxismo. Y por eso a veces, en este caso en Treba Gurasoa, por ejemplo, damos un taller de normas y límites porque es importante no ir al otro extremo. Los límites y las normas dan seguridad a los niños y sobre todo en la adolescencia también son importantes, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que se repiten porque si las personas adultas no hacemos un trabajo, no trabajamos lo nuestro, digamos, volvemos a reproducir eso que hemos interiorizado inconscientemente, aunque no queramos. Y por eso muchos padres y madres me dicen, pues que no quiero chillar. Y cuando antes de ser madre o padre decía, nunca haré esto que me hacía mi madre, ¿no? Y llegas y ¡paf!, te sale inconscientemente, ¿no? Bueno, es que somos también un poco clones, ¿no? Luego de repente con los años, ya sin hablar de maternidad o paternidad, pero de repente te topas con cosas de tus padres. O sea, dices, ¡ah!, lo estoy haciendo, me he convertido en ella. Sí, sí, esto es porque cuando somos muy pequeños copiamos a nuestros referentes. Pueden ser padres, un poquito menos profesores, pero la persona adulta de referencia, porque a veces las familias igual no hay padres, son abuelos, son tíos, son familia de acogida, lo que sea, ¿no? Pero yo hablaría de las personas adultas de referencia. Y ahí todos los adultos influimos, aquellos que estamos acompañando a niños y niñas, ¿no? Hablabas de ese paso del autoritarismo a la laxitud. ¿Cuáles son ahora mismo los errores que más se cometen? Por decir errores, no sé si es la palabra adecuada, Leire. Sí. A ver, hay varias cosas. Por una parte, hay gente que dice, esto que dicen ahora los pedagogos y los educadores están exagerando, tampoco es cuestión de tener a los niños como... y siempre se ha hecho así y salen bien y no les pasa, y nosotros estamos bien, no nos pasa nada, ¿no? Bueno, esto es una manera de mirar, pero creo que hay que ir más profundo e informarse bien de qué necesitan los niños, porque claro, un niño o una niña se va a adaptar, pero no quiere decir que no le influya negativamente en su desarrollo, ¿no? Esto es una parte. Luego están otros padres o madres que leen, escuchan cosas en redes sociales, que están como queriendo saberlo todo, pero aun y todo les va a costar, ¿no? Y hay que saber que es un proceso también, ¿no? Necesitamos desaprender cosas, como desanudar nuditos que tenemos propios, ¿no?, de nuestra infancia, porque al final cuando llegan los hijos o las hijas, ¿no?, nos hace espejo, ¿no?, de lo que hayamos vivido, proyectamos miedo, ¿no? Y esto es otra, proyectar los miedos o proyectar expectativas o el mezclar nuestra historia con la suya. Esto es otro de los errores o desaciertos que cometemos, ¿no? Y luego, lo más difícil, y yo eso también lo trabajo en entidades, en empresas, y es súper difícil, pero muy importante, es la asertividad. Claro. Mantener la empatía y la firmeza.
y creo que a veces somos demasiado hostiles con los niños. Ya no digo agresivos físicamente, pero la hostilidad emocional es tan dañina como la agresividad física, ¿no? Y luego el estrés, y luego saber también que a veces para que los niños estén bien es como si fuesen espejos, y entonces si yo estoy súper estresada, el niño no va a estar, o la niña no va a estar tranquila, ¿no? Ya. Entonces mi presencia le va a influir cómo estoy, y en esta sociedad pues no es fácil, ¿no? ¿Y cuándo se tienen que empezar a hablar ciertas cosas, Leire? Porque estoy pensando, uno de los temas que preocupa y mucho es el consumo de pornografía que hacen lo que son preadolescentes, digamos, ¿no? Cada vez a una edad más temprana. Y se achaca a la falta de educación sexual. Pero sí que es cierto que yo no sé en cuántas casas se habla de sexo, más allá de usas protección, si es que se habla de ello. Claro. A ver, yo creo que esto es más complejo que todo eso, ¿no? Entonces, primero hay un cambio social. Primero, para mí, y esto justo ayer en el autobús vi un estudio que había hecho la Diputación Foral sobre el uso de los móviles y las pantallas. Entonces, si les dejamos barra libre a cualquier edad, por mucho que le expliques, van a ver sexo, porno, cuando no están preparados, ¿no? Entonces, primero, hay que, así como les protegemos de otras cosas, hay que limitar y acompañar y prepararles para el uso de la tecnología. Vale, eso es una parte. Luego, justamente, este año en Gurasoak, mi compañera de Goiburu, que es maravillosa, es muy buena, gusta mucho, es muy profesional, va a dar un curso sobre esto, sobre el tema de la pornografía infantil, el tema de la pornografía que ven los niños ahora, ¿no? Y entonces, yo lo que veo es que, claro, que si empiezas en la preadolescencia a hablar de eso, pero no has tenido una comunicación con conexión y con confianza desde muy pequeños, o no le pones normas cuando tiene 2, 3, 6, 8 años, entonces creo que lo tenemos que ver como algo global, ¿no? Como una intervención global. Entonces, necesitamos hablar de emociones, necesitamos hablar de normas y límites, porque van a explorar. Y antes o después verán pornografía. Lo que necesitamos es generar esa confianza para poder hablar de ello y también prepararnos para saber qué decir, ¿no? Bueno, hemos comentado ya el tema de la pornografía, de las pantallas, estos temas que, como decimos, se abordarán a lo largo del curso, pero ¿qué otros temas también va a haber? Asertividad, comentábamos antes. Va a haber también otros sobre acoso escolar, sobre dependencias y adicciones. Luego hay una novedad que va a haber otro de 0 a 3 años, que una petición. Va a haber también tema de primeros auxilios. Son 16 y están en la web de la Diputación. No me lo sé todo de memoria. Y yo también voy a dar uno sobre emociones, que suele tener también mucho interés, y luego otro sobre normas, límites y cómo hacerlo asertivamente, y otro sobre comunicación. También hay otro sobre conflictos en la familia. Bueno, hay mucha variedad, y luego los temas están relacionados entre sí, sobre pantallas, internet, tecnología, sobre educación afectivo-sexual. Es muy variado. ¿Y los padres interesados cómo pueden participar en estas formaciones? Vale, depende el municipio donde vivan, pero lo interesante es que en la web está todo el calendario, y aunque igual en mi ciudad o mi pueblo no tenga esto, es interesante ver el calendario porque igual me puedo acercar al pueblo de alrededor. Entonces, sé que en algunos centros escolares les llega la información. En otros sitios lo publicita el ayuntamiento. Entonces, es la Diputación que lo pone en su página web, pero trabaja en colaboración con los ayuntamientos de toda Guipúzcoa que lo soliciten. Vale, pues nos vamos a quedar con esa invitación. Además, es facilito. Si ponen Treba Gurasoak, lo van a encontrar todo. Eso es. Y que elijan aquello que más les interese y se adecue. Pero antes de despedirnos, Leire, así como titular, si hay algún aitacho, alguna macho escuchándonos, un consejo, pero así un poco tiene que ser genérico, porque es imposible resumir nada en una frase. Sí, lo primero, animarles a entrar a este proceso de aprender, de informarse y de practicar, ¿no? Sabiendo que es un proceso, que no es fácil, que ya lo sabemos, pero que lo intenten, y que probando cosas nuevas se generan cambios. Y luego que cuiden su presencia, cómo están ellos, es básico para luego poder acompañar, y que hablen y reflexionen sobre cómo quieren educar a sus hijos y hijas.
Pues nos vamos a quedar con eso, lo dicho. Leire Cano, psicopedagoga, muchas gracias por acercarnos a esta realidad y estas propuestas tan interesantes aquí a Gipuzkoako Kale Nagusia de Onda Vasca. Mi esker. Eskerrik asko zuei. Agur. Agur.